Todas las noches, una manada de perros se reúne frente al hospital de la ciudad, desafiando el frío intenso y la oscuridad envolvente. Cuando la enfermera Lara finalmente se da cuenta y comienza a investigar, la impactante verdad que se revela la conmueve hasta las lágrimas. ¿Qué secreto se esconde detrás de la inquebrantable lealtad de estos perros y qué dolor oculto llevan? Siga atento para descubrirlo. En el corazón de una ciudad tranquila, donde el hospital se erige como un faro de esperanza en tiempos difíciles, un inusual ritual nocturno ha captado la atención de la comunidad. Cuando cae la tarde y se desvanecen los últimos rayos de sol, una manada de perros callejeros emerge de las sombras. Se reúnen en silencio frente a la imponente entrada del hospital, con ojos que reflejan tanto resistencia como una inquietante melancolía. Es como si estos, a pesar del duro frío de la noche, se sintieran atraídos por un vínculo inexplicable, una llamada silenciosa que resuena en lo más profundo de sus almas. La enfermera Lara, conocida por su compasión y su inquebrantable compromiso con sus pacientes, llevaba mucho tiempo notando sutiles indicios de este fenómeno. Al principio, empezó con susurros entre el personal, murmullos de avistamientos extraños durante sus turnos de noche. Sin embargo, a medida que pasaban las noches, el número aumentaba y la presencia de los perros se hacía imposible de ignorar. Todas las noches, justo cuando los pasillos del hospital se vaciaban y el edificio se quedaba en silencio, aparecían los perros, formando una sombría congregación en el umbral. Sus ojos sombríos y su vigilia silenciosa despertaron en Lara una curiosidad que ya no pudo contener. Una fatídica noche, impulsada por una mezcla de deber profesional y empatía personal, Lara decidió descubrir el misterio que se escondía tras este suceso nocturno. Vestida con su uniforme y armada únicamente con una linterna y su innato sentido del cuidado, salió a la fría noche. La entrada del hospital, que suele ser un símbolo de consuelo y recuperación, ahora servía como punto de encuentro para estas criaturas desamparadas. Al acercarse, el suave sonido de las patas sobre el pavimento mojado y los suaves gemidos en la distancia despertaron algo en lo más profundo de su ser, la premonición de que la historia detrás de estos animales era mucho más compleja de lo que parecía. Lo que Lara estaba a punto de descubrir desafiaría todo lo que creía saber sobre la lealtad, la pérdida y el lenguaje tácito de la compasión que nos conecta a todos. En ese momento, bajo el parpadeante resplandor de las farolas, la silenciosa reunión de perros parecía guardar un secreto que prometía revelar una historia de tragedia, esperanza y el profundo vínculo entre el hombre y el animal. En la tranquila ciudad donde se desarrolla nuestra historia, el hospital se erige como una institución venerable, un lugar donde los momentos más frágiles de la vida se atienden con cuidado y compasión. Durante el día, sus pasillos bullen con el ritmo constante de los chequeos rutinarios, las intervenciones de emergencia y las esperanzadoras recuperaciones. Pero al caer la noche, una inquietante quietud desciende sobre el edificio, puntuada solo por el zumbido lejano de las luces de la ciudad y el suave susurro de las hojas en el fresco aire otoñal. La enfermera Lara, una cuidadora dedicada con un espíritu amable y una mente inquisitiva, había formado parte durante mucho tiempo del latido de este hospital. Conocida entre sus colegas por su empatía y su incansable ética de trabajo, Lara encontraba consuelo en los momentos tranquilos del turno de noche, cuando la energía frenética del día daba paso a la introspección. Fue durante una de esas horas tardías cuando notó por primera vez el fenómeno que pronto capturaría su corazón y alteraría su percepción del mundo que la rodeaba. Al principio fue un mero susurro en la oscuridad, un fugaz destello de movimiento fuera de la entrada del hospital. Un perro solitario, temblando contra el viento cortante, había llamado su atención. Durante las noches siguientes, a esa figura solitaria se le unieron otros, hasta que una pequeña manada de perros callejeros comenzó a formar una asamblea casi ritual en las puertas del hospital. Sus ojos grandes y conmovedores parecían hablar de historias no contadas y sufrimientos silenciosos. No pasó mucho tiempo antes de que el creciente número de canes ya no pudiera descartarse como una mera coincidencia. La curiosidad inicial de Lara pronto se transformó en una profunda preocupación. Los perros no parecían agresivos ni amenazantes. En cambio, transmitían un aire de solemnidad,
como si estuvieran agobiados por un dolor que resonaba con la tranquila desolación de la noche. Decidida a comprender la causa de su inusual comportamiento, Lara decidió observarlos más de cerca. Pasó innumerables noches de guardia, con su linterna proyectando largos y vacilantes rayos sobre el pavimento, mientras observaba las posiciones en las que se reunían los perros, las horas en las que aparecían y las sutiles variaciones en su comportamiento. Sus investigaciones revelaron un curioso patrón. Los perros llegaban justo cuando las luces de emergencia del hospital se apagaban y su presencia se sincronizaba con un momento de silencio colectivo que envolvía el edificio. Había una sutil coordinación en su comportamiento, una mezcla de anticipación y resignación que insinuaba una conexión más profunda entre estos animales y el propio hospital. Lara empezó a preguntarse si los perros se sentían atraídos de alguna manera por una fuerza invisible o tal vez por los ecos persistentes de dolor y esperanza que impregnaban este lugar. Lara también aprendió más sobre los propios perros. Habló con los conserjes del hospital y el personal de seguridad, reuniendo anécdotas sobre animales callejeros que deambulaban por la ciudad, a menudo abandonados a su suerte en las noches frías. Un cuidador mencionó que muchos de estos perros habían sido vistos cerca del hospital durante meses, a veces merodeando por la entrada mucho después de que la mayoría se hubiera ido a casa. Otros recordaban momentos en los que los perros parecían consolar a los pacientes o incluso quedarse cerca de las camas de los que recibían cuidados paliativos, como si ofrecieran una vigilia silenciosa a quienes luchaban en sus propias batallas. Paralelamente, la vida personal de Lara comenzó a entrecruzarse con el enigma que se desarrollaba fuera de su lugar de trabajo. Un recuerdo de la infancia, de una querida mascota que una vez le había ofrecido consuelo en tiempos turbulentos, resurgió con renovada claridad. Ese recuerdo, lleno de tiernos momentos de conexión y comprensión tácita, alimentó su determinación de desentrañar la verdad detrás de las reuniones nocturnas. Podría ser que estos perros no fueran simplemente almas errantes, sino mensajeros de algún tipo que llevaban el peso de historias olvidadas y necesidades insatisfechas. A medida que los días se convertían en semanas, Lara documentaba meticulosamente sus observaciones, tomando notas durante sus descansos y capturando fotos discretas con su teléfono siempre que era posible. Su creciente colección de pruebas dibujaba la imagen de un fenómeno inexplicable que desdibujaba los límites entre lo natural y lo sobrenatural. Cuanto más aprendía, más preguntas surgían. ¿Estaban los perros atraídos por un olor en particular, un residuo de tragedias pasadas o tal vez por la presencia persistente de un espíritu compasivo que una vez honró el hospital? ¿Y por qué sus ojos parecían reflejar una profunda tristeza, como si hubieran sido testigos de innumerables penas y estuvieran esperando la redención? Mientras tanto, el propio hospital empezó a sentir el impacto de este ritual nocturno. Algunos miembros del personal expresaron su preocupación por posibles disturbios, mientras que otros vieron en los perros un símbolo de resistencia en medio de la adversidad. Para Lara, cada noche que pasaba traía consigo una convicción más profunda de que este misterio no se trataba simplemente de animales callejeros, sino de un llamado a descubrir una narrativa oculta de pérdida, amor y la capacidad humana de empatía. Así, bajo el manto del cielo estrellado y la silenciosa vigilancia de un destino oculto, la enfermera Lara se encontró al borde de un descubrimiento que cambiaría para siempre su comprensión de la lealtad y el dolor. La tranquila reunión de perros fuera del hospital, bañada por el resplandor de las farolas parpadeantes, guardaba un secreto a la espera de ser revelado, un secreto que prometía conectar los hilos del pasado con las esperanzas del futuro. A medida que avanzaban las noches, la investigación de la enfermera Lara comenzó a revelar capas de complejidad que iban más allá de la simple presencia de perros callejeros. Decidida a descubrir el significado más profundo detrás de su vigilia nocturna, se vio envuelta en una red de conexiones ocultas, tanto personales como comunitarias. Una fría noche, después de que terminara su turno, Lara decidió seguir a los perros a distancia. Vestida con su chaqueta más abrigada, salió del hospital con su cámara y su cuaderno en la mano. Los perros, como si fueran conscientes de su silenciosa persecución, se movían con una gracia decidida que hacía parecer que la llevaban a algún sitio. Avanzaron trotando por callejones estrechos, pasando por tiendas con las persianas bajadas,
y finalmente llegaron a un edificio viejo y abandonado. Esta estructura desolada, olvidada hace tiempo por la ciudad, tenía un aspecto inquietante pero magnético. Sus ventanas rotas y enredaderas crecidas contaban historias de una época pasada, una que parecía cargada de recuerdos tanto de alegría como de tristeza. Dentro del edificio, Lara descubrió restos de viejas fotografías y cartas esparcidas por una habitación polvorienta. Estos artefactos insinuaban un capítulo olvidado de la historia de la ciudad, la historia de un orfanato que alguna vez fue próspero y que había cerrado hacía décadas. El orfanato, al parecer, era famoso por la compasión de su personal y por el vínculo especial que tenían con los perros callejeros de la zona. Estos perros, según leía en un recorte de periódico descolorido, no eran meros espectadores, habían sido fieles compañeros de los niños, ofreciéndoles consuelo en momentos de abandono y dificultad. El orfanato había sido un santuario, un lugar donde el amor trascendía las duras realidades de la vida. Lara sintió una oleada de emoción al reconstruir la historia. Los perros que se reunían cada noche fuera del hospital podrían estar conectados con el espíritu persistente de aquel orfanato, un eco de una época en la que eran queridos por los niños que una vez llamaron hogar a aquel lugar. ¿Podría ser que estos animales estuvieran impulsados por un recuerdo colectivo de cuidado y compasión? Estaban, a su manera, tratando de salvar la brecha entre un pasado doloroso y el presente sanador en el hospital. De vuelta al hospital, entre el personal empezaron a circular rumores sobre el orfanato abandonado. Algunos recordaban vagamente un viejo edificio donde los niños habían reído y jugado, mientras que otros habían oído historias de cómo los perros callejeros habían sido considerados parte de la familia. Lara, ahora con esta nueva información, se acercó al archivero del hospital, el señor Benson, que llevaba muchos años en la institución. Con un tono paciente y amable, le relató sus hallazgos y le mostró las fotografías y cartas que había recopilado. El señor Benson abrió mucho los ojos al reconocer algunas de las imágenes. Reveló que el orfanato, conocido en su día como el Refugio de la Esperanza, había cerrado en circunstancias trágicas y que su cierre estuvo marcado por una serie de desgracias que nunca se explicaron del todo. A medida que Lara profundizaba en los registros, apareció un nombre recurrente, Eleanor, una enfermera del orfanato que había sido reconocida por su amabilidad y dedicación. Según los archivos, Eleanor había formado un vínculo inquebrantable con los perros, a menudo vistos consolando a los niños con su suave presencia y los leales animales a su lado. Algunos incluso creían que su espíritu persistía en la ciudad, encarnado por los fieles perros que ahora se reunían fuera del hospital, como si buscaran continuar su legado de cuidado. Al mismo tiempo, Lara notó un cambio en el comportamiento de los perros. Parecían menos inquietos y más organizados, como si estuvieran esperando que algo o alguien reconociera su mensaje silencioso. Sus ojos, que antes solo reflejaban tristeza, ahora brillaban con un atisbo de esperanza y anticipación. Era como si estuvieran invitando a la ciudad a recordar, a reconectar con los valores de compasión y comunidad que se habían perdido con el tiempo. Sin embargo, no todo el mundo era receptivo a este misterio en desarrollo. Algunos miembros del personal del hospital expresaron su preocupación de que la presencia nocturna de los perros pudiera ser un mal presagio, una señal de desgracia persistente. En las reuniones del personal surgieron debates que enfrentaban el pragmatismo con el sentimiento. Mientras unos pocos abogaban por medidas más estrictas para mantener alejados a los perros, la convicción de Lara no hacía más que crecer. Creía que estos animales eran más que una molestia. Eran un testimonio vivo del poder perdurable de la empatía y la memoria. En momentos privados, Lara luchaba con su propio pasado. Los recuerdos de una infancia pasada con una querida mascota, un perro que una vez había sido su fuente de consuelo en tiempos difíciles, se mezclaban con los recuerdos agridulces de pérdida y abandono. Estas reflexiones personales alimentaron su determinación de honrar el legado de Eleanor y el orfanato. Comenzó a recopilar un relato detallado de la historia del orfanato, la historia de Eleanor y el papel fundamental que los perros callejeros habían desempeñado en esa narrativa. El viaje de Lara se transformó de una mera investigación en una misión sincera.
Visualizó un futuro en el que el hospital, en colaboración con la comunidad local, podría crear un monumento conmemorativo para el Refugio de la Esperanza, un lugar dedicado no solo a los niños del pasado, sino también al espíritu perdurable de cuidado encarnado por los perros y aquellos que los amaban. Esta revelación marcó un punto de inflexión, una confluencia de pasado y presente, dolor y esperanza, que instaba a todos a abrazar el poder curativo de la compasión. A medida que la enfermera Lara continuaba su investigación, el ritmo tranquilo del ritual nocturno comenzó a cambiar de maneras inesperadas. Una fresca noche sin estrellas, mientras revisaba sus notas detalladas y fotos archivadas en la sala de descanso del hospital con poca luz, Lara recibió un sobre anónimo deslizado por debajo de la puerta. El sobre, desgastado en los bordes y sellado con un sello de cera anticuado, contenía una sola carta escrita a mano. Su contenido le provocó un escalofrío, una revelación que alteraría para siempre su comprensión de las misteriosas reuniones nocturnas. La carta relataba la historia de una joven llamada Clara, que había residido en el orfanato, el Refugio de la Esperanza. Según la nota, Clara había formado un vínculo extraordinario con un perro callejero durante su breve estancia. Se decía que el perro, descrito con una reverencia casi mítica, había sido el protector y compañero constante de una enfermera llamada Eleanor. La carta afirmaba que la noche de una gran tragedia en el orfanato, cuando un accidente indescriptible se cobró la vida de muchos niños, el fiel perro había sido abandonado con el corazón roto y el espíritu atado para siempre al recuerdo de esa enfermera. El corazón de Lara se aceleró al leer la carta. Podría ser que los perros que había observado cada noche no fueran vagabundos al azar, sino ecos vivos de un pasado marcado tanto por un profundo dolor como por un amor perdurable. La nota insinuaba además algo aún más sorprendente, que uno de los perros callejeros podría ser, en realidad, el mismo leal compañero que una vez había consolado a Clara. El escritor anónimo afirmaba haber visto un perro distinto entre la manada, un perro con un porte único, casi regio, y unos ojos que desprendían una sabiduría de otro mundo. Este perro, sugería la carta, podría ser la reencarnación o el espíritu perdurable del protector que una vez perteneció a Eleanor. Decidida a verificar la afirmación, Lara desanduvo sus pasos hasta el edificio abandonado donde había descubierto restos del orfanato. En el polvoriento silencio de la estructura abandonada, encontró un mural descolorido en una de las paredes derruidas, un mural que representaba a una enfermera sonriente rodeada de niños y un noble perro a su lado. La imagen era inconfundible, llevaba la inconfundible firma del pasado del orfanato, y el perro del cuadro parecía mirar directamente a Lara, como si la instara a recordar su verdadero legado. El giro se produjo rápidamente. Al cotejar la carta con los archivos del hospital, Lara descubrió una serie de registros sobre Eleanor que se habían olvidado hacía mucho tiempo. Estos registros describían no solo su compasión y dedicación, sino también una profunda conexión espiritual con los perros callejeros que frecuentaban el orfanato. Según los documentos, Eleanor creía que los perros llevaban dentro las almas de aquellos que habían sufrido pérdidas y que, a través de su presencia, se podía lograr la curación. Un detalle en particular destacaba: el último deseo de Eleanor, según lo registrado por un amigo cercano, era que el hospital donde ella había trabajado más tarde honrara la memoria del Refugio de la Esperanza cuidando de estos animales. El deseo había sido enterrado silenciosamente a lo largo de los años, olvidado por la mayoría, pero no por el destino. Era como si el hospital, el orfanato y los perros callejeros estuvieran entrelazados en un intrincado tapiz de memoria y redención. En ese momento, la manada de perros que se había reunido durante mucho tiempo fuera del hospital adquirió un nuevo significado. No eran simplemente una molestia o una rareza, eran emisarios de un pasado lleno de tragedia y esperanza. Y dentro de esa manada, Lara comenzó a reconocer un rostro familiar, el mismo perro descrito en la carta. Este perro, con su postura digna y sus ojos llenos de alma, parecía liderar al grupo con un aire de tranquila autoridad. El pulso de Lara se aceleró al darse cuenta de que se trataba del mismo espíritu guardián que una vez había consolado a Clara, un recordatorio viviente del legado de Eleanor. La revelación dejó a Lara con un profundo sentido de responsabilidad.
Ahora entendía que el ritual nocturno no era simplemente un acontecimiento inquietante, sino un llamado a honrar el pasado y revivir los ideales compasivos encarnados por Eleanor y el refugio de la esperanza. La carta anónima no solo había dado un giro sorprendente, sino que también había supuesto un poderoso mandato: garantizar que el legado de cuidado, lealtad y curación continuara a través de las acciones del hospital y la comunidad. Con este nuevo conocimiento, Lara decidió compartir sus descubrimientos con la administración del hospital y la comunidad local. Se imaginó transformando los terrenos del hospital en un monumento viviente, un lugar donde se pudiera celebrar y preservar la memoria del orfanato, de Eleanor y de los leales perros callejeros. Esta revelación también acercó a Lara a su propia historia personal. Ecos de su infancia, marcada por el consuelo de una querida mascota, resonaron con la idea de que el amor y la lealtad podían trascender incluso los límites de la vida y la muerte. A medida que la noche se hacía más profunda y la manada de perros se dispersaba en la oscuridad, Lara sintió tanto el peso de la tristeza como la chispa de la esperanza. El giro en la historia no solo había descubierto verdades ocultas sobre el pasado, sino que también había allanado el camino para un futuro en el que la compasión y el recuerdo podrían curar viejas heridas. Fue un punto de inflexión, un momento en el que los fantasmas del pasado se acercaron para guiar los corazones del presente. En los días posteriores a la impactante revelación, el ambiente en el hospital cambió drásticamente. Las noticias de Lara comenzaron a extenderse entre el personal y la comunidad local, provocando tanto escepticismo como un sincero apoyo. La enfermera Lara, antes considerada una cuidadora diligente pero modesta, se había convertido ahora en la reacia guardiana de un poderoso legado. Su determinación de honrar la memoria del refugio de la esperanza y el espíritu de la enfermera Eleanor resonó profundamente en muchos, aunque no todos se mostraron inmediatamente receptivos. Al principio, varios altos cargos del hospital expresaron su preocupación por las implicaciones de los descubrimientos de Lara. Temían que asociar el hospital con una historia de tragedia y sentimientos paranormales pudiera empañar su reputación y provocar un escrutinio no deseado. En varias reuniones, los directores debatieron si tales asuntos debían relegarse al mero folclore en lugar de aceptarse como una parte fundamental de la identidad del hospital. Sin embargo, a medida que Lara presentaba pruebas meticulosamente recopiladas, fotografías del mural descolorido, copias de la carta anónima y registros históricos que corroboraban los últimos deseos de Eleanor, comenzó a producirse una tranquila transformación. El Dr. Michael, un médico respetado conocido por su perspectiva racional, al principio consideró la historia con un escepticismo reservado. Sin embargo, al escuchar a Lara relatar los acontecimientos de aquella fatídica noche y ver la sincera emoción en sus ojos, comenzó a comprender la conexión más profunda entre la compasión y la curación que subyacía en el corazón de su relato. El cuidado del paciente va más allá de la medicina, le confió más tarde a un colega. A veces, la curación comienza recordando la humanidad que hay detrás de cada gesto de cuidado. Entre el personal del hospital, las reacciones fueron igualmente variadas. Algunas enfermeras y personal de apoyo expresaron su admiración por la valentía de Lara al ahondar en un misterio que entrelazaba la pérdida personal con la historia de la comunidad. Para muchos, la reunión nocturna de perros callejeros ya no era una anomalía inexplicable, sino un conmovedor símbolo de resiliencia y empatía, un recordatorio vivo de que incluso en los momentos más sombríos la esperanza perdura. Las conversaciones en la sala de descanso pasaron de ser preocupaciones pragmáticas sobre la seguridad a animadas discusiones sobre la preservación del legado del orfanato y de la enfermera Eleanor. Sus voces, antes apagadas, ahora transmitían un sentido común de propósito. Fuera del hospital, la respuesta de la comunidad fue conmovedora y transformadora. Los residentes locales, muchos de los cuales habían crecido escuchando rumores sobre el refugio de la esperanza, empezaron a aportar sus propios recuerdos del antiguo orfanato y de los leales perros que alguna vez deambulaban por sus pasillos. Se celebraron reuniones comunitarias en el ayuntamiento, donde salieron a la luz historias olvidadas. Un anciano relató cómo un perro callejero lo había reconfortado durante una tragedia personal, mientras que una mujer de mediana edad describió cómo la presencia de estos animales parecía llenar un vacío dejado por familiares perdidos.
La narrativa comenzó a evolucionar, fusionando recuerdos personales con la investigación de Lara para formar un tapiz de historia y esperanza compartidas. En medio de estos acontecimientos, la enfermera Lara se encontró adaptándose tanto profesional como personalmente. La administración del hospital, ahora más abierta a la idea de acoger el legado del orfanato, autorizó la creación de un pequeño rincón conmemorativo en los terrenos del hospital. Junto con algunos colegas dispuestos, Lara comenzó a organizar una exposición de fotografías, notas escritas a mano y objetos que narraban la historia del Refugio de la Esperanza y de la desinteresada enfermera Eleanor. Cada objeto se colocó con cuidado deliberado, simbolizando la conexión duradera entre el pasado y el poder curativo del recuerdo. Incluso dentro del círculo personal de Lara, la revelación provocó un profundo despertar emocional. Su amiga íntima, Marta, que siempre había admirado la empatía de Lara, admitió que ella también había sentido una atracción inexplicable hacia los perros callejeros cada vez que pasaba por el hospital después del anochecer. La constatación de que estos animales eran posiblemente los custodios de un recuerdo sagrado impregnó ahora de un profundo significado sus encuentros nocturnos. La nueva perspectiva de Marta la llevó a ofrecerse como voluntaria en un refugio de animales local, inspirada por la idea de que cada criatura llevaba una historia que valía la pena preservar. Sin embargo, no todos los ajustes se llevaron a cabo sin dificultades. Algunos miembros del personal seguían recelosos de despertar viejos fantasmas, preocupados porque volver a historias dolorosas pudiera perturbar el distanciamiento clínico necesario en un entorno hospitalario. Sin embargo, a medida que el memorial crecía y más miembros de la comunidad participaban en eventos conmemorativos del orfanato, el sentimiento colectivo comenzó a cambiar poco a poco. La tensión inicial dio paso a una atmósfera de unidad y sanación compartida. El hospital, que en su día fue una fría institución conocida únicamente por sus funciones clínicas, se estaba convirtiendo en un espacio donde la emoción humana, la memoria y el cuidado coexistían armoniosamente. Lara, en medio de esta transformación, se convirtió en un símbolo de esperanza. Sus incansables esfuerzos por reconstruir el pasado y defender la importancia de los perros no solo inspiraron a sus colegas, sino que también conmovieron los corazones de muchos en la comunidad. Todas las noches, al pasar por el rincón conmemorativo, se detenía a observar cómo los perros callejeros se reunían una vez más frente al hospital. Sus ojos solemnes ahora brillaban con una comprensión silenciosa, un reconocimiento silencioso de la promesa de que la compasión, cuando se nutre, puede curar incluso las heridas más profundas. A medida que los ajustes se arraigan, la administración del hospital comenzó a planificar programas de divulgación comunitaria enfocados en la salud mental, la memoria y la importancia de preservar la historia local. Vieron en esta narrativa única una oportunidad para fomentar una conexión más profunda con el público, convirtiendo un misterio inquietante en un faro de resiliencia colectiva. Cuando el hospital comenzó a adoptar el legado del Refugio de la Esperanza, la investigación de la enfermera Lara dio un giro inesperado. En medio de los crecientes proyectos comunitarios y conmemorativos, surgieron rumores de un misterio persistente, uno que desafiaría no solo la unidad recién descubierta, sino también el tejido mismo de la historia compartida de la ciudad. Un día, mientras revisaba algunos archivos antiguos en los archivos del hospital, Lara se topó con un diario oscuro. Las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, detallaban la vida de un antiguo cuidador del orfanato. El cuidador, llamado Samuel, había narrado incidentes peculiares que ocurrieron en los días previos al trágico cierre del orfanato. Entre sus anotaciones había menciones de misteriosas reuniones nocturnas, no solo de perros callejeros, sino también de una enigmática figura vestida con ropa antigua a la que se vio consolando tanto a los niños como a los animales. Los escritos de Samuel insinuaban que esta figura podría estar relacionada con un benefactor secreto que una vez prometió restaurar el orfanato. Intrigada por estos relatos, Lara se dio cuenta de que podría haber otra capa en la historia, una trama secundaria que involucraba apoyo financiero oculto y secretos aún más oscuros detrás de la caída del orfanato. Al mismo tiempo, las tensiones comenzaron a aumentar entre cierto personal del hospital. Una facción, liderada por el Dr. Collins, un administrador severo y pragmático,
comenzó a cuestionar la conveniencia de alinear la imagen del hospital con lo que él consideraba viejas supersticiones. Argumentó que centrarse en tragedias pasadas podría distraer de la misión principal del Hospital de Excelencia Médica. El escepticismo del Dr. Collins alimentó una serie de acalorados debates en las reuniones de personal, creando una brecha entre aquellos que veían el monumento como un tributo a la compasión y aquellos que temían que estuviera obstaculizando el progreso de la institución. Este conflicto interno añadió una capa de desafío para Lara, que ahora se encontraba defendiendo no solo el legado de la enfermera Eleanor, sino también el significado más profundo y simbólico detrás de la vigilia nocturna de los perros callejeros. Al mismo tiempo, se desarrolló una subtrama inesperada en la comunidad local. Una conocida periodista, Emily Rivera, se enteró de la historia del hospital y comenzó a investigar la historia para un artículo de fondo. El trabajo de investigación de Emily la llevó a entrevistar a antiguos residentes del Refugio de la Esperanza, historiadores locales e incluso a algunos de los miembros más antiguos del personal del hospital que tenían recuerdos de primera mano del orfanato. A medida que profundizaba en la investigación, Emily descubrió indicios de corrupción y negligencia que podrían haber contribuido al cierre del orfanato. Según varias fuentes anónimas, los fondos destinados a apoyar la rehabilitación del orfanato habían desaparecido misteriosamente, dejando a la institución vulnerable y provocando finalmente su caída. Esta revelación ensombreció el edificante proyecto conmemorativo y planteó incómodas preguntas sobre la responsabilidad y el uso indebido de la confianza pública. Mientras tanto, los propios perros callejeros empezaron a mostrar signos de comportamiento que sugerían que no eran solo testigos pasivos de la historia, sino participantes activos en una narración viva. Uno de los perros, el digno guardián de ojos conmovedores, fue visto varias veces alejando a un pequeño grupo del hospital, solo para regresar más tarde con lo que parecían objetos de valor sentimental, una bufanda andrajosa, un juguete gastado e incluso una fotografía borrosa. Estos misteriosos objetos insinuaban que los perros podrían estar reuniendo restos del pasado, como si estuvieran reconstruyendo recuerdos olvidados para completar una historia que había sido abandonada hacía mucho tiempo. Lara, cada vez más convencida de que estos actos tenían importancia, empezó a documentar meticulosamente cada objeto, preguntándose si podrían ofrecer pistas sobre el benefactor oculto que Samuel había mencionado en su diario. Los crecientes desafíos obligaron a Lara a navegar por un laberinto de agendas contradictorias. Por un lado, la administración del hospital, dividida por el debate emergente entre preservar un legado compasivo y mantener una imagen estrictamente clínica, se encontraba en una encrucijada. Por otro lado, la comunidad local estaba polarizada por la denuncia de Emily Rivera, que amenazaba con sacar a la luz escándalos enterrados desde hacía mucho tiempo, al tiempo que encendía la esperanza de un renovado sentido de responsabilidad. La búsqueda personal de Lara para honrar la memoria de la enfermera Eleanor ahora chocaba con estos problemas más amplios, lo que la colocaba en una posición precaria en la que cada decisión tenía implicaciones de gran alcance. En un momento crucial, durante un foro comunitario celebrado en el ayuntamiento, Lara subió al escenario para compartir sus descubrimientos y su sincera visión de un monumento conmemorativo que acortara la distancia entre el pasado y el presente. Su apasionado discurso resonó en muchos, pero también intensificó los debates entre aquellos que desconfiaban de remover viejas heridas. El foro se convirtió en un microcosmos de la lucha más amplia, un delicado equilibrio entre preservar la historia con todo su dolor y utilizarla como base para la curación futura. A medida que los días se convertían en semanas, Lara se dio cuenta de que resolver el misterio de los perros callejeros y el legado del orfanato requeriría no solo una profunda comprensión del pasado, sino también un esfuerzo de colaboración para afrontar los desafíos actuales. El diario, los fondos robados y el comportamiento críptico de los perros se entrelazaron en un complejo tapiz que requería una mayor investigación. Sin embargo, en medio de la confusión y los conflictos, persistía una palpable sensación de esperanza, la creencia de que uniendo la comunidad y reconociendo tanto los triunfos como las tragedias de la historia podrían allanar el camino hacia un futuro más brillante y compasivo. A medida que la investigación se profundizaba y la comunidad hospitalaria se enredaba más en el legado del Refugio de la Esperanza,
Las relaciones interpersonales y los conflictos morales comenzaron a aflorar con mayor intensidad. La enfermera Lara, ahora en el epicentro de una narrativa multifacética, se encontró enfrentándose no solo a desafíos externos, sino también a una serie de dilemas internos que pusieron a prueba su resistencia emocional y su compromiso con la verdad. Durante una noche particularmente tormentosa que reflejaba la confusión interior, Lara fue abordada por el Dr. Collins en el tranquilo pasillo cerca del rincón conmemorativo. Su expresión era una mezcla de frustración y preocupación. Lara, comenzó en tono apagado, entiendo el valor sentimental de todo esto, pero ¿no deberíamos centrarnos en los aspectos prácticos de dirigir un hospital? Nuestros pacientes vienen aquí por atención médica, no por historias de fantasmas. Sus palabras, aunque mesuradas, desafiaron profundamente la determinación de Lara. Se encontró dividida entre su deber como enfermera y su pasión por preservar la memoria de la enfermera Eleanor y el orfanato, una pasión que se había convertido en una misión para curar las cicatrices emocionales del pasado. En respuesta, Lara explicó con sincera intensidad: Dr. Collins, la esencia de la curación no se limita únicamente a la medicina. La presencia de estos perros, los ecos del refugio de la esperanza, nos recuerdan que el cuidado va más allá del tratamiento físico. Están aquí para ayudarnos a recordar que la compasión puede curar las heridas invisibles del alma. A pesar de su elocuente súplica, el Dr. Collins se mantuvo escéptico, su mente pragmática lidiando con emociones que prefería dejar de lado. Este intercambio puso de manifiesto un profundo conflicto entre la racionalidad científica y la necesidad humana de conexión emocional, un dilema que resonaba en los corazones de muchos dentro del hospital. Al mismo tiempo, la respuesta de la comunidad siguió evolucionando de formas inesperadas. Durante una reunión de un grupo de apoyo local, organizada para hablar de la historia del orfanato, varios residentes contaron sus experiencias personales con la pérdida y el abandono. Una anciana recordó entre lágrimas cómo un perro callejero la había consolado tras la muerte de su hijo, mientras que un hombre de mediana edad habló del profundo impacto que el cuidado de la comunidad tuvo en su propia recuperación de una tragedia personal. Estos momentos compartidos de vulnerabilidad fomentaron un entorno en el que floreció la empatía, pero también revelaron el dolor de los recuerdos no resueltos. El diálogo emocional colectivo no solo validó la búsqueda de Lara, sino que también puso de manifiesto las fracturas dentro de la comunidad, fracturas que amenazaban con ampliarse a medida que los secretos ocultos del pasado comenzaban a salir a la superficie. Mientras tanto, Emily Rivera, la decidida periodista que había estado investigando el oscuro pasado del orfanato, se enfrentó a su propio dilema ético. En una discreta conversación con un antiguo miembro del personal del orfanato, Emily descubrió que la mala gestión financiera y la desaparición de fondos no habían sido accidentales, sino el resultado de la corrupción deliberada de un benefactor de confianza. Tiraoneada entre su deber profesional de informar de la verdad y su creciente empatía por las personas afectadas por el escándalo, Emily se debatía con la decisión de si exponer toda la magnitud de la traición. Las posibles consecuencias de su denuncia podrían dañar irreversiblemente el frágil vínculo que había comenzado a formarse entre el hospital, la comunidad y la memoria del refugio de la esperanza. De vuelta en el hospital, los perros callejeros continuaron su vigilia nocturna, y su presencia evocaba una mezcla de asombro y tristeza en quienes los observaban. Una noche, mientras Lara hacía sus rondas de rutina, notó a un perro en particular, majestuoso y tranquilo, que parecía rondar cerca de la exposición conmemorativa. Sus ojos, llenos de una profundidad inexplicable, parecían reflejar no solo el dolor de una época pasada, sino también un anhelo de reconciliación. Este momento de silencio entre Lara y el perro se convirtió en un poderoso símbolo de la compleja interacción entre la memoria y la curación. Era como si el animal, encarnando el espíritu de la enfermera Eleanor, instara a todos a enfrentarse a su pasado, por doloroso que fuera, para construir un futuro más compasivo. Los dilemas no se detuvieron en las puertas del hospital. En casa, Lara luchaba con sus propios recuerdos de pérdida y resiliencia. Una noche tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana observando a los perros reunirse en la distancia, recordó la reconfortante presencia de su mascota de la infancia,
una fiel compañera que una vez la había ayudado a navegar por la oscuridad de sus primeros años. Este recuerdo suscitó un conflicto interno, el miedo a abrir viejas heridas frente a la necesidad de aprovechar el potencial curativo de volver a esas mismas experiencias. Lara se preguntó si era mejor dejar enterrados los recuerdos dolorosos o si podían servir como catalizador para el crecimiento y la curación colectiva. En una sincera conversación con su amiga íntima Marta, que recientemente se había involucrado en un refugio de animales local, Lara admitió: a veces parece que estamos atrapados entre la necesidad de olvidar y la necesidad de recordar. Pero creo que nuestro pasado, por muy doloroso que sea, es la clave de nuestro futuro. Los perros no son solo un recordatorio de la tristeza, son una llamada a abrazar todo el espectro de nuestras emociones. La respuesta empática de Marta reforzó la determinación de Lara, aunque puso de manifiesto el riesgo muy real de sobrecarga emocional al que se enfrentaban tanto ella como la comunidad. En medio de estas capas de complejidad, la administración del hospital comenzó a ver el valor de integrar la atención emocional en sus prácticas. Se formó un comité para explorar iniciativas que honraran el legado del orfanato y, al mismo tiempo, proporcionaran apoyo psicológico tanto a los pacientes como al personal. Estas reuniones, llenas de apasionados debates y tentativas de compromiso, subrayaron la constatación de que la curación es tanto un proceso emocional como médico. A medida que pasaban los días y se entrelazaban los diversos conflictos y desafíos, la enfermera Lara se mantuvo firme en su creencia de que el pasado, con todo su dolor crudo y esperanza persistente, debía ser confrontado si se quería que ocurriera una verdadera curación. Las complejas interacciones entre la racionalidad y el sentimiento, entre la verdad y la memoria, continuaron dando forma a la historia en desarrollo, y cada capa añadía profundidad al misterio que representaban los perros callejeros. A medida que avanzaba el viaje de recuerdo y sanación del hospital, comenzó a acumularse una tensión palpable, tanto dentro de la institución como en la comunidad en general. El misterio que rodeaba a los perros callejeros, el legado del orfanato y los secretos descubiertos estaban lejos de resolverse. En cambio, surgieron nuevas capas de intriga que insinuaban que el pasado podría estar más entrelazado con el presente de lo que nadie había imaginado. Una fría tarde, mientras una densa niebla se extendía sobre la ciudad, la enfermera Lara recibió una enigmática llamada telefónica a altas horas de la noche. La persona que llamaba, enmascarada por una voz distorsionada, le advirtió: no todo en la historia es tan benigno como parece. Hay fuerzas en acción que preferirían que el pasado permaneciera enterrado. Antes de desconectarse abruptamente, la voz dejó a Lara con un escalofrío. ¿Era simplemente una broma o alguien o algo estaba decidido a evitar que salieran a la luz los oscuros secretos del refugio de la esperanza? En los días siguientes, comenzaron a manifestarse signos sutiles pero desconcertantes en el hospital. Se informaron disturbios inexplicables, se encontraron carpetas que contenían documentos de archivo misteriosamente reorganizados y el rincón conmemorativo, que antes era seguro, sufrió cortes de energía inexplicables. Los miembros del personal susurraban sobre extrañas sombras que se movían en la periferia de su visión, e incluso los leales perros callejeros parecían mostrar un comportamiento más ansioso. El majestuoso guardián de la manada, cuyos ojos llenos de sentimiento habían transmitido una vez sabiduría silenciosa, ahora parecía inquieto y cauteloso, como si presintiera revelaciones inminentes. Mientras tanto, el trabajo de investigación de Emily Rivera dio un giro inesperado. Su denuncia sobre el escándalo financiero del orfanato ya había suscitado controversia, pero una pista anónima la empujó aún más hacia el laberinto de la corrupción. Descubrió pruebas de reuniones clandestinas entre funcionarios locales y un misterioso benefactor que se había beneficiado del colapso del orfanato. Los documentos sugerían que este benefactor, cuya identidad permanecía oculta, no solo había desviado fondos, sino que también había mantenido una influencia encubierta sobre varias instituciones de la ciudad, incluido el hospital. Esta revelación insinuaba un encubrimiento deliberado, lo que planteaba dudas sobre si la integración del legado del orfanato por parte del hospital estaba siendo manipulada por motivos ocultos. En una tensa reunión municipal, convocada para abordar las crecientes preocupaciones, las emociones se desbordaron.
Los miembros de la comunidad exigieron respuestas sobre los fondos desaparecidos y las verdaderas intenciones detrás del proyecto conmemorativo. Estallaron acalorados debates entre quienes veían la iniciativa como un verdadero homenaje a las vidas perdidas y quienes sospechaban que era una fachada que enmascaraba una corrupción más profunda. En medio de la cacofonía, un anciano, con la voz temblorosa de ira y tristeza, recordó una advertencia olvidada de su juventud, una advertencia sobre un benefactor en la sombra que una vez había intentado silenciar las voces de los vulnerables. Sus palabras añadieron una resonancia escalofriante a la creciente sensación de inquietud. De vuelta en el hospital, las tensiones aumentaron aún más. Durante una inspección no programada a medianoche de la sala de archivos, Lara, acompañada por un pequeño equipo de colegas de confianza, descubrió que algunos de los registros de archivo que detallaban la historia del orfanato habían sido manipulados. Faltaban páginas y algunas fotografías habían sido reemplazadas por imágenes alteradas. Quedó claro que alguien había intentado reescribir deliberadamente la historia, borrando las dolorosas pero vitales verdades del refugio de la esperanza. El descubrimiento no solo reforzó la determinación de Lara de exponer la verdad, sino que también puso de manifiesto lo peligroso que era desenterrar el pasado. Al mismo tiempo, los perros callejeros, que siempre habían sido un coro silencioso en este drama, empezaron a comportarse de una manera aún más coordinada. En varias ocasiones, se les vio converger en formaciones precisas, casi como si estuvieran orquestados por un director invisible. Sus acciones sugerían que podrían estar intentando señalar algo, tal vez un mensaje que proporcionaría pistas sobre las fuerzas oscuras en juego. Lara empezó a notar que el majestuoso perro guardián, en particular, a veces se colocaba frente a la entrada del hospital, como si estuviera haciendo guardia contra una amenaza inminente. La tensión creciente alcanzó su punto álgido una noche de tormenta, cuando un repentino corte de energía sumió al hospital en la oscuridad. En el caos resultante, Lara recibió otro mensaje anónimo, esta vez entregado a través de una nota escrita a mano que se deslizó por debajo de su puerta. La nota, escrita a toda prisa, advertía de que si Lara continuaba con su búsqueda de la verdad, no solo se pondría en peligro a sí misma, sino que también correría el riesgo de reabrir heridas que algunos miembros de la comunidad estaban desesperados por mantener selladas. La advertencia era cruda e inequívoca, una clara señal de que estaban actuando fuerzas más allá de las meras intrigas humanas. Ante estas siniestras insinuaciones y los nuevos elementos de intriga, Lara sintió una oleada de emociones contradictorias. Lo que estaba en juego había ido mucho más allá de una simple investigación sobre perros callejeros o un orfanato abandonado, se había convertido en una lucha por el alma misma de su comunidad. La verdad, con todas sus dolorosas complejidades y agendas ocultas, estaba ahora en el centro de una lucha que enfrentaba a viejos fantasmas contra el poder moderno. Mientras estaba sola en la tranquilidad de su oficina, el suave golpeteo de la lluvia en el cristal de la ventana acompañaba sus pensamientos, un recordatorio de que la naturaleza, en su implacable persistencia, a menudo tiene la clave de los secretos que intentan enterrar tan desesperadamente. En ese momento, Lara decidió seguir adelante, decidida a enfrentarse tanto a las fuerzas humanas como a las inexplicables que trataban de silenciar el legado del refugio de la esperanza. Con cada nueva prueba, cada advertencia recibida, se convencía cada vez más de que los perros callejeros no eran meras víctimas de las circunstancias, sino mensajeros que anunciaban una verdad que podía curar o destrozar a la comunidad. El desafío era inmenso, y el camino que tenía por delante estaba lleno de peligros, pero el rayo de esperanza que había despertado su investigación ardía ahora más que nunca. A medida que la investigación se desarrollaba, nuevas subtramas comenzaron a entrelazarse con la narrativa principal, entrelazando las vidas del personal del hospital, la comunidad e incluso aquellos que parecían periféricos al misterio. La incesante búsqueda de la verdad por parte de la enfermera Lara se cruzó ahora con historias personales que enriquecieron el tapiz del pasado y el presente, revelando alianzas inesperadas y conexiones ocultas. Uno de los primeros hilos nuevos surgió de un encuentro casual entre Lara y el señor Benson, el archivero del hospital. Mientras revisaban juntos archivos antiguos, el señor Benson recordó una fotografía, perdida hace mucho tiempo, en la que aparecía una joven enfermera,
la propia Eleanor, de pie y orgullosa junto a un grupo de niños y un perro majestuoso. La imagen de archivo, perdida entre décadas de papeleo, había sido descuidada hasta que el renovado interés de Lara por el legado del orfanato la sacó a la luz. El señor Benson le confió que siempre había sentido que la historia de Eleanor era más de lo que parecía y compartió un relato personal de una promesa que había hecho años atrás para proteger su memoria. Esta conexión reavivada entre el pasado y el presente alimentó la determinación de Lara al darse cuenta de que preservar la historia no era solo un deber institucional, sino también una vocación personal para aquellos que habían sido tocados por ella. Al mismo tiempo, la periodista local Emily Rivera continuó su investigación sobre el misterioso benefactor que había provocado la caída del orfanato. En una serie de discretas reuniones con antiguos empleados del orfanato y ancianos de la comunidad, Emily descubrió intrigantes indicios de una red secreta que se extendía mucho más allá de los límites de la ciudad. Un anciano relató una época en la que el orfanato había prosperado bajo el patrocinio de un enigmático filántropo, cuya identidad había estado envuelta en el misterio. Sus recuerdos describían a un hombre a la vez benévolo y despiadado, una figura cuya influencia aún podía sentirse en la dinámica de poder actual que rodeaba al hospital y al gobierno local. A medida que Emily profundizaba, se veía envuelta en una red de relatos contradictorios. Cada testimonio era una pieza de un rompecabezas que prometía revelar cómo la corrupción y la compasión habían bailado juntas para dar forma al destino del orfanato. Al mismo tiempo, los perros callejeros empezaron a actuar como mediadores silenciosos entre los dispares hilos de la historia. El atento personal de seguridad del hospital observó que la manada, liderada por el majestuoso guardián, a veces se aventuraba cerca de las zonas restringidas del hospital. Una noche, cuando el grupo se acercó al rincón conmemorativo, un objeto pequeño y aparentemente insignificante llamó su atención: un medallón con una fotografía descolorida en su interior. El descubrimiento del medallón, que más tarde se identificó como perteneciente a uno de los antiguos cuidadores del orfanato, despertó una nueva ola de curiosidad. Esta conexión tangible con el pasado resonó profundamente tanto en el personal del hospital como en los miembros de la comunidad, reforzando la idea de que los perros no eran simplemente almas errantes, sino portadores de un legado sagrado que abarcaba generaciones. Las subtramas que se iban desarrollando convergieron gradualmente durante un evento comunitario organizado por el hospital, un servicio conmemorativo dedicado al Refugio de la Esperanza, celebrado en el patio del hospital bajo el suave resplandor del crepúsculo. El evento reunió a antiguos miembros del personal, residentes locales e incluso a algunos funcionarios escépticos. Lara, ahora una figura respetada entre aquellos que creían en el poder redentor del orfanato, pronunció un sincero discurso que relataba los destinos entrelazados de Eleanor, el orfanato y los perros callejeros. Sus palabras, cargadas de dolor y esperanza, cautivaron a la audiencia y abrieron la puerta a recuerdos compartidos. La gente habló de familiares perdidos, de momentos en los que un perro callejero les había ofrecido un consuelo inesperado y del legado perdurable de atención que una vez dio vida al orfanato. Durante el evento tuvieron lugar varias interacciones cruciales. El Dr. Michael, que al principio había sido cauto en su apoyo, reconoció públicamente la importancia de integrar la curación emocional con la atención médica. Su postura de apoyo señaló un cambio gradual dentro del liderazgo del hospital, lo que sugería que incluso las mentes más escépticas podrían ser movidas por el poder de la empatía. En otro rincón de la reunión, Emily Rivera realizó una entrevista improvisada con una anciana cuyos ojos se llenaron de lágrimas al recordar un momento de su infancia en el que jugaba con un simpático perro callejero cerca del orfanato. Su historia, sencilla pero profundamente conmovedora, puso de relieve los profundos lazos emocionales que unían a la comunidad con su pasado. Sin embargo, no todas las conexiones eran del todo armoniosas. Existían tensiones entre las facciones que veían el proyecto conmemorativo como una oportunidad para la sanación y las que sospechaban de motivos ocultos tras el redescubrimiento del legado del orfanato. El Dr. Collins, que seguía expresando sus preocupaciones, chocó con varios miembros de la Junta que veían el proyecto como un paso necesario para restaurar la confianza de la comunidad y la integridad moral. Estos acalorados debates, llenos de conflictos,
sirvieron para iluminar aún más las complejidades de reconciliar el progreso moderno con la memoria histórica. En medio de estos acontecimientos, Lara se vio atrapada entre sus responsabilidades profesionales y la atracción del pasado. A altas horas de la noche, sentada sola en su modesta oficina, repasaba sus notas y los diversos objetos recogidos a lo largo de las semanas. Cada objeto, una fotografía descolorida, una carta escrita a mano, un medallón misterioso, servía como testimonio silencioso de vidas vividas y amores compartidos. Fue en estos momentos de reflexión cuando Lara reconoció la verdadera profundidad de su misión, no solo descubrir una historia oculta, sino también devolver la esperanza y la sensación de continuidad a una comunidad necesitada. En esta intrincada red de tramas secundarias y relaciones en evolución, las conexiones entre los personajes comenzaron a formar una imagen coherente, aunque compleja, de redención y resiliencia. El legado del orfanato, la sombra del enigmático benefactor y la inquebrantable presencia de los perros callejeros convergieron para crear una narrativa que era a la vez un tributo al pasado y un faro para el futuro. A medida que cada subtrama revelaba su propia capa de verdad, el hospital, la comunidad y la propia Lara se acercaban a una resolución que prometía curar viejas heridas y honrar un legado intemporal. En las semanas posteriores al emotivo evento comunitario, las tensiones que habían estado latentes finalmente estallaron en una vorágine de conflicto e incertidumbre. El hospital, ahora un campo de batalla de ideales en conflicto, se vio atrapado entre el deseo de honrar un legado preciado y el miedo a desenterrar verdades dolorosas. A medida que se acercaba el aniversario del cierre del orfanato, las apuestas aumentaron y las fuerzas ocultas detrás del legado comenzaron a presionar desde todos los lados. El Dr. Collins, envalentonado por la creciente presión de quienes desconfiaban del proyecto conmemorativo, inició una investigación formal sobre la decisión del hospital de incorporar el legado del orfanato a su identidad. En una serie de acaloradas reuniones de la Junta, argumentó que el proyecto era una distracción de la misión principal del hospital. Debemos seguir centrados en salvar vidas, no en caer en la nostalgia, insistió con voz resonante y firmeza. Su campaña obtuvo el apoyo de una facción de administradores que desconfiaban de reabrir viejas heridas, creando una brecha palpable dentro de la institución. Al mismo tiempo, los reportajes de investigación de Emily Rivera comenzaron a exponer el lado más oscuro de la historia del orfanato. Su último artículo insinuaba una conspiración que involucraba fondos malversados y un benefactor en la sombra cuya identidad se había ocultado durante mucho tiempo. La revelación conmocionó a la comunidad, provocó debates en los medios de comunicación locales y despertó la ira pública. Las familias que alguna vez habían encontrado consuelo en la idea de un pasado compasivo ahora se preguntaban si el cierre del orfanato había sido el resultado de una explotación deliberada. Las revelaciones no solo amenazaron la integridad del proyecto conmemorativo, sino que también ensombrecieron toda la narrativa que Lara había trabajado tan duro para reconstruir. En medio de las presiones externas, los perros callejeros, guardianes silenciosos del legado del orfanato, comenzaron a mostrar un comportamiento cada vez más errático. El majestuoso perro guardián, que en su día fue símbolo de dignidad inquebrantable, empezó a llevar a la manada en direcciones impredecibles. Varias noches, los perros se reunieron en formaciones inusuales y sus acciones parecían transmitir mensajes urgentes que nadie podía descifrar. Las imágenes de seguridad capturaron una escena particularmente escalofriante. La manada, moviéndose como en una danza coordinada, se detuvo abruptamente cerca de una sección restringida de los terrenos del hospital. La escena suscitó rumores de secretos ocultos y alimentó la especulación de que los perros estaban tratando de advertir a la comunidad de un peligro inminente. Dentro del hospital, la enfermera Lara sentía que la presión aumentaba mientras luchaba por equilibrar sus responsabilidades profesionales con el peso de la verdad que estaba descubriendo. Una noche tarde, mientras revisaba sus notas meticulosamente guardadas en un tranquilo rincón del edificio administrativo, recibió un mensaje urgente del señor Benson. El archivero había descubierto un sobresellado enterrado entre viejos registros, un testamento final no registrado de un miembro del personal del Refugio de la Esperanza fallecido hacía mucho tiempo. El sobre contenía pruebas sorprendentes, diarios personales,
documentos financieros y fotografías que revelaban no solo el trágico destino del orfanato, sino que también sugerían que su colapso había sido manipulado por intereses poderosos. El contenido del sobre desafiaba todo lo que Lara había creído. Las anotaciones del diario detallaban reuniones secretas, amenazas y súplicas desesperadas de quienes intentaban proteger a los vulnerables residentes del orfanato. Los registros financieros mostraban transacciones sospechosas que apuntaban a una malversación sistemática, mientras que las fotografías mostraban reuniones secretas en rincones ocultos del orfanato, momentos de los que nadie había hablado públicamente. Con manos temblorosas, Lara se dio cuenta de que los cimientos mismos del legado que estaba luchando por preservar estaban empañados por el engaño y la traición. La revelación de estos documentos desencadenó una reacción en cadena dentro del hospital y la comunidad. Estallaron protestas fuera del hospital cuando los ciudadanos locales exigieron responsabilidad y transparencia. La administración, ya dividida por conflictos internos, se enfrentaba ahora al doble desafío de abordar tanto el escándalo financiero como el legado emocional del orfanato. En una dramática reunión de emergencia, la Junta del hospital se reunió para decidir si suspender el proyecto conmemorativo hasta que se pudieran llevar a cabo nuevas investigaciones. Las emociones estaban a flor de piel, con voces alzadas en un apasionado debate, mientras la Junta se enfrentaba a una dura elección: continuar el proyecto como símbolo de esperanza o abandonarlo ante la abrumadora evidencia de corrupción pasada. En medio de esta confusión, Lara se encontró en una encrucijada, dividida entre su lealtad a la memoria de la enfermera Eleanor y la innegable evidencia de irregularidades. Tuvo que cuestionar sus propias convicciones. ¿Era posible honrar el compasivo legado del orfanato y al mismo tiempo reconocer las fuerzas oscuras que habían manchado su historia? La carga emocional de este dilema pesaba mucho sobre ella, mientras se enfrentaba a la constatación de que la verdad y la esperanza rara vez se encontraban en un único camino sin mancha. Cuando volvió a caer la noche y los perros callejeros se reunieron fuera del hospital, esta vez con un aire de urgencia y tensión, el destino del hospital pendía de un hilo. Las revelaciones del sobre del señor Benson y la protesta pública habían preparado el escenario para una confrontación que determinaría no solo el futuro del proyecto conmemorativo, sino también el alma misma de la comunidad. Todas las partes interesadas, desde el escéptico Dr. Collins hasta los apasionados miembros de la comunidad y la decidida Lara, estaban ahora al borde de una decisión que repercutiría en los años venideros. Los conflictos habían llegado a un punto de inflexión crítico. La verdad, enterrada durante mucho tiempo bajo capas de tiempo y secretismo, estaba saliendo a la superficie. Y mientras los perros callejeros, siempre simbólicos y misteriosos, observaban en silencio desde las sombras, la comunidad se preparaba para el clímax inminente, un momento en el que los destinos entrelazados del pasado y el presente finalmente colisionarían, preparando el escenario para un ajuste de cuentas emocional que podría curar viejas heridas o romper la frágil unidad que se había construido con tanto esfuerzo. A raíz de las explosivas revelaciones, el hospital se convirtió en el epicentro de una feroz confrontación que exigía una acción decisiva. La reunión de la Junta de Emergencia, celebrada en el gran salón de conferencias del hospital, estaba repleta de administradores ansiosos, representantes comunitarios apasionados y miembros clave del equipo de investigación. La tensión flotaba en el aire como una espesa niebla. Cuando el Dr. Collins, envalentonado por el creciente número de partidarios de su facción, se levantó para dirigirse a la asamblea, su voz, firme pero llena de urgencia, expuso los argumentos en contra de continuar con el proyecto conmemorativo. Hemos descubierto pruebas de mala conducta financiera y manipulación deliberada que empañan el legado del refugio de la esperanza. Continuar honrando este pasado sin abordar estas fechorías es condonar la corrupción, declaró. Sus palabras provocaron murmullos entre la multitud, lo que desencadenó un acalorado debate que resonó en todos los asistentes. Al otro lado de la mesa, la enfermera Lara, que se había convertido en el corazón de la iniciativa conmemorativa, respondió a las acusaciones del Dr. Collins con tranquila determinación. De pie ante la junta reunida, los ojos de Lara brillaban con tristeza y convicción. Entiendo sus preocupaciones, comenzó con la voz temblorosa por la emoción pero resuelta,
Pero este proyecto no trata solo de los registros financieros o los escándalos del pasado. Se trata del espíritu de compasión que la enfermera Eleanor encarnó, un espíritu que aún vive en cada perro callejero que se reúne frente a nuestras puertas cada noche. Su súplica no era simplemente un llamamiento al sentimentalismo, era un llamado a reconciliar las dolorosas verdades con la posibilidad de sanar. A medida que el debate se intensificaba, las voces se alzaban en todos los bandos. Los representantes de la comunidad se turnaban para relatar historias personales de cómo el orfanato y sus leales animales habían sido una vez un faro de esperanza. Sus testimonios describían una institución que, a pesar de sus defectos, había nutrido innumerables vidas con amor y cuidado. Una anciana, con lágrimas en los ojos, recordó cómo un perro callejero la había acariciado suavemente en un momento de dolor insoportable. Un joven habló del orfanato como un santuario donde cada acto de bondad era un paso hacia la curación. Estas narraciones, entrelazadas con la cruda evidencia presentada por el señor Benson y los informes de investigación de Emily Rivera, crearon una atmósfera de emociones crudas y conflictivas. En medio de este ambiente cargado, la Junta se vio obligada a enfrentarse a una pregunta fundamental. ¿Podría el hospital forjar un nuevo camino que honrara el compasivo legado del orfanato y, al mismo tiempo, abordar el oscuro lado oculto de la corrupción que había empañado su historia? El debate alcanzó su punto álgido cuando un respetado anciano de la comunidad, conocido por su sabiduría y su juicio equilibrado, se puso de pie y propuso una solución audaz. No descartemos el pasado por completo, instó, sino que usémoslo para hallar a los culpables y construir un monumento que refleje tanto el dolor como la esperanza de aquellos tiempos. Esta propuesta provocó una oleada de discusiones. Algunos miembros de la Junta, anteriormente firmes en su oposición, empezaron a ver el mérito de un enfoque dual, uno que confrontara las dolorosas verdades de frente mientras preservaba el legado emocional que había tocado tantas vidas. La idea era lanzar una investigación independiente sobre la malversación financiera, dirigida por una coalición de líderes comunitarios, mientras se continuaba apoyando el proyecto conmemorativo como símbolo de resiliencia y reconciliación. A medida que avanzaba la reunión, la enfermera Lara se encontró en el centro de un punto de inflexión crítico. Reconociendo la necesidad de una postura unificada, sugirió la formación de un comité delegado, un grupo diverso compuesto por administradores del hospital, representantes de la comunidad y expertos independientes. Su mandato sería doble: supervisar una investigación exhaustiva de los registros financieros del orfanato y comisariar un proyecto conmemorativo revisado que reconociera de forma transparente tanto los triunfos como las tragedias del pasado. Nuestra historia es compleja, afirmó Lara con pasión, y solo afrontándola, la luz como la oscuridad, podremos sanar de verdad. La propuesta fue recibida con una mezcla de cauto optimismo y escepticismo persistente. El Dr. Collins, aunque todavía desconfiado, admitió que ignorar el pasado por completo no beneficiaría al hospital ni a la comunidad. Se convocó una acalorada votación y, tras unos tensos minutos, la Junta llegó a un consenso provisional. El hospital seguiría adelante con el comité delegado, con la condición de que se hicieran públicos todos los resultados de la investigación independiente. Esta decisión, aunque no satisfizo a todas las partes, supuso un paso significativo para abordar el conflicto de frente. Fuera de la sala de juntas, el impacto de esta decisión se extendió por la comunidad. Emily Rivera, la intrépida periodista, publicó una noticia de última hora en la que detallaba la decisión de la Junta y la formación del comité delegado. Su artículo, al tiempo que destacaba las cuestiones sin resolver y las tensiones inherentes, también celebraba el espíritu de colaboración y la voluntad de la comunidad de enfrentarse a su pasado. Esa noche, mientras los perros callejeros se reunían una vez más frente al hospital, sus ojos brillaban con una misteriosa intensidad. Era como si sintieran que se estaba librando una batalla crucial, una batalla no solo por la verdad y la justicia, sino por el alma misma de la comunidad. En la quietud de la noche, la enfermera Lara estaba de pie junto a la entrada del hospital, reflexionando sobre el peso de las decisiones tomadas y el incierto camino que tenía por delante. El enfrentamiento había obligado a todos a enfrentarse a sus miedos y esperanzas más profundos,
preparando el escenario para el clímax que decidiría si el legado del Refugio de la Esperanza podía ser redimido o se perdería para siempre en las sombras de la corrupción. Cuando el comité del legado comenzaron su trabajo, toda la unidad sintió la tensión de las emociones no resueltas y las verdades contradictorias. Los pasillos del hospital, que antes eran un testimonio silencioso de la atención rutinaria, ahora bullían de debates susurrados y de una ansiosa anticipación. Cada rincón de la institución, cada habitación de los pacientes, cada oficina administrativa parecía vibrar con la intensidad de un secreto a punto de ser desvelado. El aire estaba cargado de incertidumbre, y los perros callejeros, siempre vigilantes, parecían intuir que el momento de la verdad estaba cerca. En los días que siguieron a la acalorada reunión de la Junta, el ambiente del hospital se volvió cada vez más tenso. A altas horas de la noche, la enfermera Lara se quedó hasta muy tarde después de que terminara su turno, revisando cada prueba, cada documento de archivo y cada testimonio personal recopilado durante las últimas semanas. La primera reunión pública del comité delegado había terminado en un tenso silencio. Los miembros de la comunidad se fueron con más preguntas que respuestas, y los miembros de la Junta, divididos entre la esperanza y el escepticismo, parecían esperar la inevitable confrontación que rompería el punto muerto. Las tensiones aumentaron aún más cuando salió a la luz una filtración inesperada de la investigación independiente. Fuentes anónimas proporcionaron conclusiones preliminares que apuntaban a una red de corrupción más profunda de lo que nadie había sospechado. Los registros financieros, que antes se ocultaban meticulosamente, comenzaron a circular entre los medios de comunicación locales. Los documentos filtrados sugerían que el misterioso benefactor podría haber estado involucrado no solo en la malversación de fondos, sino también en la orquestación de los acontecimientos que llevaron a la desaparición del orfanato. Esta revelación desató una tormenta de indignación pública y profundizó la brecha entre aquellos decididos a preservar el legado del orfanato y aquellos que exigían responsabilidades. Dentro del hospital, el Dr. Collins y su facción se hicieron más ruidosos. En una reunión de emergencia nocturna convocada por la Junta, el Dr. Collins exigió: «Ya no podemos escondernos detrás de narrativas sentimentales. La verdad es clara y exige represalias. Debemos tomar medidas decisivas contra aquellos que han empañado esta institución». Sus palabras, tajantes e intransigentes, fueron recibidas con una mezcla de asentimientos desafiantes y miradas ansiosas. La enfermera Lara, de pie al frente de la sala, sintió el peso del momento. El futuro del comité delegado y, con él, el futuro de la conexión del hospital con el pasado pendía de un hilo. Afuera, las protestas de la comunidad se intensificaron. Multitudes se reunieron en el estacionamiento del hospital, sosteniendo pancartas que decían verdad y sanación y honrar el pasado, abrazar el futuro. Sus voces se unieron en un poderoso coro de demandas de transparencia y justicia. En medio del clamor, el último artículo de Emily Rivera llegó a las portadas de los periódicos locales, haciéndose eco del fervor de la comunidad y preparando el escenario para una confrontación pública total. El artículo no solo relataba las recientes decisiones de la Junta, sino que también insinuaba revelaciones explosivas que aún no habían sido divulgadas por los investigadores independientes. Aquella fatídica noche, mientras una violenta tormenta azotaba la ciudad, la energía de emergencia del hospital falló, sumiendo el edificio en la oscuridad. En aquella inquietante oscuridad, todos los sonidos se amplificaron: los ladridos lejanos de los perros callejeros, los murmullos del personal ansioso y el incesante tamborileo de la lluvia contra las ventanas. La enfermera Lara, iluminada solo por las parpadeantes luces de emergencia, sintió como la convergencia del pasado y el presente se intensificaba en un único y abrumador momento de crisis. Era como si el tejido mismo del tiempo se estuviera desgarrando, y con él, las esperanzas y los temores de todos los involucrados. En un rincón tranquilo del vestíbulo principal del hospital, Lara se reunió con el señor Benzón por última vez antes del anuncio público de los próximos pasos del comité delegado. El archivero, con las manos temblorosas mientras sostenía un conjunto de documentos recién descubiertos, susurró: «Esta es la pieza final, Lara. Confirma todo: la apropiación indebida,
la manipulación y la verdadera identidad del benefactor. Su voz transmitía alivio y tristeza, pues sabía que revelar estas verdades cambiaría para siempre el legado del hospital. Lara asintió, sintiendo una mezcla de determinación y temor. Lo que estaba en juego era ahora más importante que nunca. Las revelaciones no solo redefinirían el pasado, sino que también determinarían el rumbo futuro del hospital y la confianza de la comunidad. Mientras la tormenta arreciaba en el exterior, los perros callejeros se reunían una vez más en la entrada del hospital. Su líder, el digno guardián cuyos ojos habían sido testigos de tantas cosas, permanecía inmóvil, como si se preparara para transmitir un mensaje final y silencioso. El comportamiento de los perros, ahora más coordinado que nunca, insinuaba una profunda comprensión del cambio inminente. Era como si fueran los custodios de una verdad sagrada, tendiendo un puente entre las cicatrices de la historia y la promesa de renovación. La reunión final del comité delegado estaba programada para el amanecer. La junta del hospital, los representantes de la comunidad y los expertos investigadores se reunirían para decidir el destino final del proyecto conmemorativo y la narrativa histórica del hospital. En los momentos previos a la reunión, la tensión era casi insoportable. Todos los asistentes sentían que este era el clímax de un viaje largo y arduo, un momento en el que todos los hilos del dolor, la corrupción, la esperanza y la redención se tejerían juntos en un tapiz final de verdad. De pie en la tenue luz del vestíbulo del hospital, la enfermera Lara respiró hondo y susurró para sí misma: «Este es el momento en el que debemos enfrentarnos a nuestro pasado para sanar nuestro futuro». Los ecos de sus palabras se mezclaron con el lejano aullido del viento y la suave e inquebrantable presencia de los perros callejeros. El escenario estaba preparado para una confrontación que no solo resolvería el legado del refugio de la esperanza, sino que también redefiniría la esencia misma de la comunidad y la compasión. El amanecer se hizo con una inquietante quietud sobre el hospital, como si toda la ciudad contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. En la sala de conferencias principal, el comité delegado, reunido, compuesto por administradores del hospital, líderes comunitarios, expertos investigadores y representantes del pasado en duelo, se sentó en solemne anticipación. La decisión final sobre el proyecto conmemorativo y la revelación pública de la historia oculta del orfanato era inminente, y cada corazón presente latía con el peso del destino. La enfermera Lara estaba de pie a la cabecera de la mesa, con una expresión resuelta pero teñida de tristeza. Detrás de ella, las paredes estaban adornadas con los artefactos cuidadosamente seleccionados del refugio de la esperanza, fotografías descoloridas, cartas escritas a mano y el misterioso medallón que había pertenecido a un cuidador. Hoy en día, estas reliquias no eran simplemente símbolos de una época pasada, sino la prueba de una verdad por la que se había luchado con dolor y perseverancia. La sala se quedó en silencio cuando Lara comenzó su discurso con voz firme y clara. «Estamos en una encrucijada», declaró, «donde debemos elegir abrazar todas las facetas de nuestro pasado, la luz y la oscuridad, para forjar un futuro definido por la verdad y la sanación». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y el Dr. Collins, acompañado por varios miembros de la Junta, entró con una urgencia palpable. Sus ojos, normalmente tan fríos y distantes, ahora ardían con una mezcla de determinación y arrepentimiento. «Hay revelaciones que ya no pueden ocultarse», anunció, mostrando un sobresellado, la última prueba del señor Benson que detallaba el alcance total de la corrupción y la identidad del benefactor en la sombra. El contenido del sobre, expuesto ante la asamblea, pintaba un crudo retrato de traición, registros financieros manipulados, reuniones secretas y una red de tratos ilícitos que habían contribuido a la caída del orfanato. La sala se llenó de jadeos mientras se examinaban los documentos. Emily Rivera, presente como representante de los medios de comunicación, capturó cada momento en su grabadora. Las pruebas eran irrefutables, y pronto quedó claro que el benefactor, un hombre cuyo nombre se había ocultado cuidadosamente durante décadas, había utilizado su influencia tanto para sacar provecho del orfanato como para sabotearlo. La verdad era demoledora en su finalidad, pero en ella se encontraban las semillas de la redención.
La tensión alcanzó su punto álgido cuando un anciano muy respetado de la comunidad, que había sido durante mucho tiempo un pilar de sabiduría, se puso de pie y dijo: «No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos elegir cómo lo recordamos. Que esta verdad, por dolorosa que sea la base sobre la que construyamos un futuro de responsabilidad y compasión». Sus palabras resonaron con fuerza, cambiando el estado de ánimo de indignación a determinación colectiva. En ese momento cargado de tensión, los perros callejeros que se encontraban fuera del hospital, guiados por su digno guardián, se reunieron en una formación visible a través de los grandes ventanales. Sus ojos, que reflejaban una inquietante mezcla de dolor y esperanza, parecían afirmar en silencio la decisión que se estaba tomando en el interior. Para muchos, estas leales criaturas eran la encarnación viva del espíritu del orfanato, símbolos tanto de la pérdida como del poder perdurable del amor. Lara continuó, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción: «Honramos a la enfermera Eleanor y al legado del refugio de la esperanza reconociendo toda la verdad. Iniciaremos una investigación independiente a gran escala sobre la corrupción y reconstruiremos nuestro monumento para reflejar tanto los triunfos como las tragedias de nuestro pasado. Esto no es simplemente un acto de recuerdo, es un compromiso para no permitir nunca que se repita tanta oscuridad». Mientras la sala absorbía sus palabras, el Dr. Collins, ahora visiblemente conmovido por las abrumadoras pruebas y la apasionada súplica de curación, dio un paso al frente. «Me equivoqué al desestimar el legado emocional que nos conecta a todos», admitió. «Hoy me comprometo a trabajar junto a este comité para garantizar que nuestro hospital no solo cure el cuerpo, sino que también repare el espíritu de nuestra comunidad». Estalló una ronda de aplausos, tímida al principio, pero que fue creciendo en fervor a medida que tanto los escépticos como los partidarios reconocían la magnitud del momento. El comité delegado votó por unanimidad para proceder con el doble mandato: llevar a cabo una investigación independiente sobre los fondos malversados y diseñar un proyecto conmemorativo revisado que honrara de manera transparente la historia del orfanato en su totalidad. En los momentos finales antes del anuncio oficial, Lara salió de la sala de conferencias. La luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre la fachada del hospital y allí, esperando la entrada, estaban los perros callejeros. Su presencia era conmovedora y poderosa, un testimonio vivo del vínculo inquebrantable entre el pasado y el presente. Al mirar a los ojos del majestuoso perro guardián, Lara sintió una profunda sensación de cierre y renovación. La verdad había sido revelada y, aunque trajo dolor, también encendió una luz de esperanza para el futuro. Con la decisión tomada y la comunidad unida bajo una visión compartida, el hospital comenzó a prepararse para la siguiente fase. Se informó a la prensa, se puso en marcha la investigación y se planificó el memorial con detenimiento. El punto culminante de este largo viaje no fue un final, sino el comienzo de un proceso de transformación que prometía curar viejas heridas y reconstruir la confianza. En ese momento, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, la enfermera Lara susurró: «Hoy elegimos la verdad y la esperanza». Las palabras resonaron no solo en los corazones de los presentes, sino también en la vigilia silenciosa de los perros callejeros que habían sido los firmes guardianes de un legado que ahora guiaría a la comunidad hacia un mañana más brillante. Cuando la luz de la mañana bañó el hospital con un suave resplandor, el ambiente se cargó de una sensación de renovación y determinación. El largo y arduo viaje para descubrir la verdad detrás del refugio de la esperanza había culminado en una decisión transformadora que prometía no solo reparar los lazos fracturados del pasado, sino también allanar el camino hacia un futuro más brillante y compasivo. Con el mandato del comité delegado ahora establecido, el hospital, la comunidad e incluso los guardianes silenciosos de la noche, los perros callejeros, se unieron en su compromiso de honrar cada faceta de su historia compartida. En las semanas siguientes, el hospital se embarcó en una misión doble. En primer lugar, se puso en marcha una investigación independiente para examinar los registros financieros y exponer la corrupción que había perseguido los últimos días del orfanato. Un equipo de expertos dedicados, en colaboración con las autoridades locales y los representantes de la comunidad, comenzó a reconstruir cada transacción,
cada reunión y cada secreto susurrado que una vez había llevado a la trágica caída del orfanato. Los hallazgos, aunque dolorosos, fueron vistos como un paso necesario hacia la rendición de cuentas y la sanación. Se celebraron reuniones públicas y ruedas de prensa, donde cada nueva revelación fue recibida con una mezcla de tristeza, comprensión y un compromiso inquebrantable para evitar que tales injusticias se repitieran. Al mismo tiempo, el hospital se propuso redefinir su identidad, integrando un proyecto conmemorativo que fuera a la vez honesto y esperanzador. Bajo la dirección de la enfermera Lara, el proyecto se convirtió en un homenaje vivo al refugio de la esperanza. Los terrenos del hospital se transformaron en un espacio donde se exhibían con reverencia fotografías históricas, testimonios personales y objetos recuperados. Se creó un jardín conmemorativo dedicado, donde las familias y los antiguos miembros del personal podían reunirse, compartir sus historias y encontrar consuelo en la memoria colectiva de una época que había dado forma a la comunidad. En este jardín, unas placas narraban las historias de la enfermera Eleanor, el espíritu resiliente del orfanato y los leales perros callejeros, cuya vigilia nocturna había sido un testimonio silencioso del amor y la pérdida duraderos. A medida que el proyecto conmemorativo tomaba forma, la comunidad comenzó a ser testigo de un profundo cambio. Lo que antes había sido una fuente de dolorosos recuerdos, se convirtió gradualmente en un faro de curación. Los antiguos adversarios encontraron puntos en común a medida que los debates públicos se convirtieron en esfuerzos de colaboración. La administración del hospital, antes dividida entre el escepticismo y el pragmatismo, adoptó una nueva filosofía que reconocía la importancia de abordar el bienestar emocional junto con la atención clínica. En reuniones que antes rebosaban de voces polémicas, ahora surgía una visión compartida en la que la transparencia, la responsabilidad y la compasión se consideraban los pilares de la verdadera curación. La enfermera Lara, cuya inquebrantable dedicación había sido el motor de esta transformación monumental, seguía siendo el corazón y el alma del movimiento. A altas horas de la noche, mientras revisaba las últimas actualizaciones de la investigación independiente o pasaba por el resplandeciente jardín conmemorativo, a menudo se detenía a reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. El recuerdo de la enfermera Eleanor, que en su día fue un eco lejano en los pasillos del hospital, ahora vivía vívidamente en cada sonrisa, cada lágrima y cada acto de bondad presenciado en los terrenos del hospital. Los perros callejeros, siempre vigilantes en la entrada, servían como un recordatorio constante de que el pasado no era algo que debiera olvidarse, sino un legado que debía apreciarse y del que debía aprenderse. La transformación se sintió no solo dentro de las paredes del hospital, sino también en toda la ciudad. Las escuelas locales invitaron a los líderes de la comunidad a hablar sobre la importancia de preservar la historia y fomentar la empatía. Las redes sociales bullían de sinceros homenajes e historias personales de resiliencia, conectando a personas de todos los ámbitos de la vida. La narrativa, que en su día fue divisiva, de un trágico orfanato se convirtió ahora en un símbolo de fuerza colectiva y de la capacidad de sanar a través de la comprensión y la compasión. En un gesto final de unión, el hospital organizó una gran ceremonia en el aniversario del cierre del orfanato. Familias, antiguos miembros del personal y representantes de la comunidad se reunieron bajo un cielo despejado y estrellado. Se pronunciaron discursos, se compartieron recuerdos y se renovaron promesas para honrar tanto los éxitos como los errores del pasado. La ceremonia culminó con el encendido de un faro de esperanza, una escultura luminosa diseñada para recordar a todos que de los momentos más oscuros puede surgir la luz más brillante. Cuando el evento llegaba a su fin, la enfermera Lara se dirigió a la multitud por última vez. Hoy elegimos recordar con honestidad y esperanza, dijo con voz firme y llena de convicción. Nuestra historia, con todas sus cicatrices y su belleza, es parte de lo que somos. Nos enseña que la verdadera curación no viene de olvidar el pasado, sino de aceptarlo, reconociendo tanto su dolor como su potencial de renovación. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento, resiliencia y esperanza. Si esta historia le ha llegado al corazón y le ha inspirado a profundizar en el poder de la verdad y la compasión, suscríbase a nuestro canal, dé un me gusta y comparta sus opiniones en los comentarios que aparecen a continuación. Esté atento a nuestro próximo video,
en el que seguiremos explorando las extraordinarias conexiones que nos unen a nuestro pasado y dan forma a nuestro futuro. Juntos, construyamos una comunidad en la que cada historia, por dolorosa que sea, conduzca a la curación y la transformación.